Pentateuco. Seguimos en esta tercera clase del Pentateuco y damos gracias a Dios porque hemos visto un poquito de lo que es el Génesis, aunque estamos un poco detenidos ahí por las cosas que están muy interesantes. Y eso es bueno, ¿no? Que nos vayamos desafiando a las cosas que ya hemos leído, que las vayamos investigando, las vayamos saboreando, las vayamos disfrutando, porque para eso es la Biblia, ¿no? Para instruirnos a cada uno de nosotros. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quiero pedirles, por favor, que anoten esto, porque va a ser una calificación también. Que estemos leyendo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que estemos leyendo hasta la finalización de las clases, ¿no? Tenemos ya serán unas 19, 20 clases. Entonces tenemos estas 20 semanas para leer todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces eso va a ser el desafío para todos nosotros. Yo también en primer lugar me pongo una lista para poder también leerlo, igual que cada uno de ustedes. Muy bien. Nos habíamos quedado la semana anterior en el capítulo 2 y estábamos queriendo empezar el capítulo 3, hablando de la desobediencia del hombre, ¿no? La transgresión del hombre, todo lo que Satanás estuvo ahí tentando a la mujer, disfrazado de esa serpiente astuta, esa serpiente antigua, que tenía ese deseo de corromper, ¿no? Lo que Dios había dicho. Y esa pregunta que se elaboraba, ¿no? ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios es quien te ha dicho que si comes te va a ir mal? Entonces vemos que Satanás siempre quiere tergiversar la palabra de Dios. Porque, ojo, si era la palabra de Dios, Dios dijo que no coman. Entonces, Satanás lo que hizo fue tergiversar, cambiar, modificar lo que Dios ya había dicho, ¿no? Vemos después que ellos son expulsados del huerto, ¿no? Sacados de ese ambiente privilegiado ahí en el huerto del Edén, y vemos que Dios tiene que utilizar algo para cubrirles, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 3, donde dice, ahí estamos hablando del anuncio de Jesucristo, pero cuando lo saca del huerto, lo viste con pieles, ¿no? Les pone pieles de animales para que ellos tapen su vergüenza, pero también las utiliza para que no tengan ese frío, ¿no? Ese cambio de temperatura al salir del huerto del Edén. Pero en el capítulo 3, versículo 15, nos habla, ¿no? de cómo es lo que sucede entre la mujer, la simiente de la mujer y la serpiente, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y según los teólogos, los estudiosos de la Biblia, aquí se menciona la primera vez el acontecimiento más grande de la historia. Estamos hablando de que aquí es el primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio de Jesucristo. Cuando aquí la Biblia menciona que le herirá en la cabeza, está hablando, en la cabeza es un golpe de muerte. Eso es lo que Jesús vino a hacer al mundo, matar completamente, eliminar a través de la cruz la obra de Satanás, ¿no? Él ya no tiene victoria sobre el creyente, ya no tiene victoria Satanás o para el alma, ¿no? Del creyente, y dice, te herirá en el calcañar. Eso quiere decir que Jesús iba a sufrir un golpe o una herida, pero que no iba a ser de muerte, una herida en el calcañar. Entonces aquí vemos cómo este versículo nos habla del primer anuncio del Evangelio, porque Satanás iba a ser derrotado y Jesucristo iba a ser, podríamos decirlo así, crucificado, pero no iba a trascender su muerte, iba a ser momentánea, ¿no? Todos sabemos que
al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Entonces, este es el primer anuncio del Evangelio. Cuando habla de la simiente, en el versículo 15, está hablando de dónde vendría Cristo, ¿sí? De dónde Cristo vendría, esa simiente, podríamos decir así, ese linaje, ¿no? De dónde Cristo saldría. La herida en la cabeza es de muerte, pero la herida en el calcañar es momentánea, ¿sí? Ustedes saben que Jesucristo en algún momento es llamado el segundo Adán, porque él tenía que recuperar lo que el pecado había ganado en el hombre, ¿sí? Sabemos que cuando el pecado entró la muerte y tenía victoria sobre el hombre en la muerte. Pero cuando Jesucristo entra en escena y muere por los pecados de todos nosotros, dice Pablo, sórbida es la muerte en victoria, ¿no? O sea, la muerte ya no tiene victoria sobre el creyente. Ya es imposible que aquel que tiene a Jesús en su corazón muera eternamente, sino que, al contrario, tenemos vida eterna. Eso es lo que Jesucristo tuvo que recuperar, ¿no? Busquemos un pasaje en Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 5. Isaías 53, 4 y 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Claro. Tienes un eco, creo, Félix. Isaías 53, 4 y 5 dice así. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Exacto. Aquí vemos que Jesucristo, dice, fue herido por nuestros pecados, fue molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso tuvo que padecer por causa de ¿qué? Pecado. Pero no fue una muerte o una, digámoslo así, una pérdida como la es el pecado con el creyente, ¿sí? El pecado no se puede enseñorear del creyente. La muerte ya no tiene la potestad sobre la vida del creyente. Cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la vida eterna. Ya no es una vida momentánea, no es una vida pasajera, sino una vida eterna. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer, ¿no? Entonces, la herida de muerte la tiene Satanás, la muerte, el pecado, pero la herida en el calcañar la tuvo Jesús para redimirnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Vamos a Génesis capítulo 3 y encontramos que a la mujer también le da una sentencia, ¿no? Asimismo como le da la sentencia a la serpiente, a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus meses. Tu dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y en el 17 también Dios hace una sentencia para la tierra. Mira, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay varias sentencias aquí que Dios dictamina por causa del pecado. En primer lugar, a la serpiente. Iba a morir un golpe en la cabeza. Después dice que la mujer dará a luz con dolores, ¿no? Dará a luz sus hijos con dolores y su deseo será para su marido. Y la tercera habla a la tierra y le dice que por causa del hombre será maldita, ¿no? Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, todo esto comienza a suceder por causa de ¿qué? Del pecado. Y aquí podemos ver varias cositas que son muy interesantes
porque al haber cardos, al haber espinos, quiere decir que ya había un clima seco, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra un poco lo que teníamos en mente la clase pasada, cómo era el clima fuera del huerto del Edén. Y podríamos decir que ya afuera había un cambio de temperatura, un cambio de la atmósfera, aunque muchos escritores dicen que los cambios más fuertes sucedieron a partir del diluvio. Y eso está muy comprobado, que cuando hay un cataclisma o cuando hay alguna situación mundial, el clima o las cosas que están en el ambiente suelen cambiar, tener un cambio, ¿no? Entonces, es por eso ciertas cosas. Algunos también hablan de la era del hielo, esa era donde el mundo o gran parte del mundo se congeló, muchos animales fueron congelados, etcétera. Se dice también que puede haber sido un cambio de clima global por causa del diluvio en el Génesis. Bueno, hay muchos pensamientos acerca de esto, pero qué bueno que tenemos la bendita palabra de Dios. Cuando Dios los saca del huerto del Edén, dice que los expulsó en el versículo 23. Los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y ahí está la palabra los sacó, quiere decir los expulsó. Y eso es una palabra bastante fuerte, ¿no? Ya no es una palabra muy amable, como quien dice, mira, puedes retirarte, sino que los sacó tajantemente del lugar de privilegio donde estaban y los mandó a labrar la tierra y comer del fruto, ¿no? El versículo 24, ahí dice que echó pues fuera al hombre y lo puso en el huerto al oriente, el huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Y aquí esta expulsión que Dios hace no solamente es una expulsión física, sino también una expulsión espiritual. Tiene que ver con yo pienso que era una pequeña degradación. No sé si se dice bien esa palabra, pero tal vez una palabra en el ejército es cuando alguien baja de rango, ¿sí? Lo mandan a un rango más bajo. No sé si el hermano Juan nos puede ayudar con eso. ¿Cómo sería eso? Lo degradan, ¿no? Claro, la palabra sería degradar, pastor. O sea, Degradar. les quitan el grado, funciones, ajá, Privilegios. privilegios, claro, Exacto. responsabilidades, ajá. Y eso es lo que le sucede a Adán. Lo degradan no solamente en el ambiente físico, sino también en el espiritual. Acordémonos que Dios hablaba con Adán, como hablaba con un amigo, y tenía toda la libertad, tenía todas las posibilidades de estar con Dios. Sin embargo, por causa del pecado, por causa de lo que cometió, lo sacó de la zona del privilegio. Pastor, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto al versículo 16, que dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya, eso en el Génesis, ¿no es cierto? Hay un capítulo que es de Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos concluir que la visualización de un esposo con su mujer cambia en la venida de Jesucristo y cambia la forma de tenerla, inclusive en el Antiguo Testamento, cómo se le enseñaba, cómo se entendía la relación de una esposa a después de la venida de Jesucristo, la cual obviamente ahí nos indica claramente en el versículo que les acabé de leer. ¿Podría decirse eso, que antes la mujer tenía otra forma de ser vista por su esposo, un antes de la venida de Después. Jesucristo y un después? Porque aquí en Génesis nos dice que se enseñoreará, básicamente es, o sea, el esposo daba las directrices a su esposa y lo tenía que hacer así de simple. Sí, así es, aunque no en su totalidad, porque mira, los dolores de parto todavía siguen siendo algo real, ¿no? En la mujer. Pero creo que sí, cuando viene Cristo,
cambia o redime, podríamos decir, ciertas cosas que pasaron antes, porque acuérdate que él es el postrero Adán. Entonces, el nuevo Adán viene a dar, vaya, una nueva perspectiva de vida, una nueva normalidad. Entonces, claro, él justamente en lo que tú citas y un poquito antes también, ¿no? En Efesios 5:23 también habla de que el amor, el hombre debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Es un cambio, ¿no? Es una nueva directriz para el matrimonio. Y yo pienso que sí tiene mucho que ver con la venida de Cristo, un antes y un después. Pero incluso muchas religiones bueno, pues tú sabes, ¿no? Musulmanas, etcétera, utilizan todavía argumentos como estos para mantener a la mujer en total sujeción, que sea imposible ver su rostro, imposible que diga una sola palabra o que hable algo en contra de su marido o diga algo, ¿no? Pero sí, Cristo viene a redimir todo eso, el Adán postrero, y comienza a cambiar la situación, ¿no? Incluso la iglesia es un nuevo orden, podríamos decir, una nueva forma de vida, ya cambia, ¿no? Y justamente la carta a los Efesios es una carta para la iglesia. Entonces sí, muy buena acotación, Santiago, gracias. Capítulo 4 vemos a dos hermanos, ¿no? Caín y Abel. Qué ñañitos, qué hermanitos que tenemos aquí, una joya. Bueno, pues unas personalidades totalmente diferentes. Vemos a Caín, el hermano mayor, que nació con unas características bastante peculiares, ¿no? Mientras que Abel dice que era pastor de abejas y Caín era labrador de la tierra, dice el versículo 2. Son sus profesiones, ojo, las profesiones de cada uno o las habilidades, las destrezas, los negocios. Eso es algo muy independiente. Pero aquí vemos que estos dos hermanos un día van a ofrecer sacrificios a Dios. El sacrificio no fue la diferencia fue el corazón de estas dos personas. Usted puede tener un trabajo de abogado, de doctor, licenciado, maestro de construcción, lo que sea, y con su trabajo puede amar a Dios, puede agradar a Dios, puede ofrendar su tiempo, su dinero, sus recursos, lo que usted tenga. Y no importa si es mucho o es poco, pero la diferencia lo marca el corazón. Porque ¿qué tal si yo tuviera mucho dinero y qué sé yo, Félix no tiene nada? Entonces, ¿cómo hay comparación entre las dos personas? Yo puedo ofrendar mucho y él no puede ofrendar nada. La diferencia no la hace la ofrenda, la diferencia la hace el corazón. Y aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 3, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y aquí uno podría elaborar muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué Dios hace esta acepción de personas, ¿no? ¿Por qué dice, le agradó más el sacrificio de Abel, mientras que el sacrificio de Caín no? Y realmente es algo bien tremendo entender lo que pasaba entre estos dos hermanos. ¿Cómo pueden nacer del mismo vientre de una madre dos personas tan distintas, con personalidades tan diferentes, con corazones tan distintos también? Porque yo pienso que Caín tenía un corazón lleno de orgullo, de vanagloria, de arrogancia, mientras que Abel tenía un corazón más sencillo, más humilde, más, qué sé yo, más suave, más cálido. Veamos un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Steven, si lo puedes leer, por favor. Hebreos 11, 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Gracias. Mira, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Hay algo que cambia la ofrenda. Y aquí dice que es la fe. Pero quiero que vayamos a otro pasaje cerca de ahí, Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Hermano Juan, usted puede leerlo de una vez que está en su carta, en su epístola. 3:12. A ver, pastor. La palabra de Dios dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ajá, fíjese, ahí está. La diferencia entre estos dos hermanos es que Caín era del maligno, dice aquí. Tremendo, ¿no? Fuerte. Fíjate, ya desde el principio, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín, el primer fruto del vientre de Eva, dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tremendo. Y aquí podemos entender que la ofrenda de Caín no era una ofrenda de corazón. Era una ofrenda quizás con orgullo, con vanagloria, con soberbia. Y eso es algo terrible que Dios no acepta. ¿Se acuerdan lo que dice Segunda de Corintios, me parece que es, que dice que al arrogante Dios lo mira de lejos, ¿sí? Pero al humilde Dios acepta. Y aquí hay una gran diferencia entre Caín y Abel. Tenían diferentes características. Caín era del maligno. Pero vamos a ver otro pasaje más que nos habla de Caín. Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. ¿Qué dice? Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ajá. Mira, aquí menciona, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, no se nos habla mucho de eso, pero Caín tenía otra adoración. Y es tremendo esto. Tremendo porque ya vemos desde el principio cómo Caín dice, Primera de Juan 3, que era del maligno, y ahora nos menciona que él tenía un camino diferente, tenía un pensamiento distinto, se había revelado al plan de Dios, ¿no? Y eso es algo tremendo, ¿no? Mira, fíjate, los primeros hijos de Adán y Eva ya empezaban a tener conflictos. Y bueno, todos sabemos lo que pasa con Abel, ¿no? Que lo llevó al campo, se fueron al campo, le dijo, hermano, vamos a ver las plantas, las flores, no sé, los sembríos, y de repente, ¡ping!, dice que lo mató. Y bueno, conocemos la historia, que lo escondió, Dios habló con Caín, lo reprendió, le dijo que iba a ser expulsado, le puso una marca, incluso una mancha, para que el que lo viera se le alejara, o bueno, pues si lo quería matar, también lo podía matar. Y de esta manera, Caín queda como una persona en el desierto, como un nómada, y comienza una nueva descendencia, ¿no? Y ahí podemos encontrar al final del capítulo 4 todos estos acontecimientos en la vida de Caín. Es muy interesante estudiarla para sacar lecciones para nuestras vidas, ¿no? De cómo debe ser nuestra ofrenda. Y bueno, siguiendo en nuestro caminar en este Génesis, encontramos el capítulo 5, los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán, y aquí resume la genealogía de Adán. Y bueno, aquí hay muchos nombres, ¿no? En la genealogía de Adán, y toma la línea del nuevo hijo que tiene Adán y Eva, que se llama Set, ¿no? Set.
En el versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y bueno, ahí menciona toda una genealogía de hombres que comenzaron a multiplicarse. Pero en este capítulo 5 por lo menos se menciona dos nombres muy interesantes y dignos de que esta noche podamos analizar un poquito, a breves rasgos, su vida. Uno de ellos fue Enoc, ¿no? La característica más fundamental o la más especial de Enoc es que dice que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios, ¿no? El versículo 18 dice, vivió Jared 170 años, 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Qué interesante, ¿no? Dice que Enoc caminó con Dios, y Dios se lo llevó. ¿Sabes? Hay algo muy interesante en esto, porque recuerda, la paga del pecado es la muerte. La muerte, la paga del pecado. Desde el Génesis, ¿no? La muerte entró al mundo por causa del pecado, ¿no? De ese fruto prohibido que se comieron, etc. Y aquí vemos un hombre que no muere, que Dios lo lleva. Ahora, aquí nos muestra de que Dios es soberano y que Él, al que quiere, vaya, se me hace pensar de que no quiere un hombre muy santo, una persona que no pecaba, que dice caminaba con Dios. El hecho de caminar con Dios es una intimidad muy grande, ¿no? Algo que creo que ni los pensamientos malos tenían, ni siquiera un pensamiento por ahí de distracción, que, ay, miré algo equivocado, no, nada. Era un hombre íntegro, santo, una persona apartada por Dios, tremendo, ¿no? Dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, no vio la muerte. Enoc no vio la muerte. O sea, el pecado no tuvo cabida en la vida de Enoc. Tremendo, ¿eh? Y algunos dicen que hay tres, bueno, no sé si ustedes han leído en el Apocalipsis, ahí se menciona sobre los dos testigos, que son hombres que no han muerto, ¿no? Que volvieron a aparecer. Uno de ellos dicen que es Enoc y el otro dicen que es Elías, que fue llevado también en un caballo al cielo. En fin, se mencionan algunas cosas, pero lo interesante de la vida de Enoc es que era un hombre que caminó con Dios. Y esto creo yo que nos deja muchas enseñanzas a nosotros, hermanos, en el hecho de que aunque vivamos en este cuerpo de pecado, en esta naturaleza pecaminosa, aún así podemos caminar con Dios. Es cierto, vivimos rodeados de tentaciones, rodeados de cosas que nos incitan, nos jalan al mal, pero hay la forma de caminar con Dios, hay la forma de ser santos, hay la manera de buscar la santidad, de amar la santidad, de vivir la santidad. No es un buen pensamiento decir, bueno, pues yo estoy en este cuerpo carnal, tengo que pecar, o sea, tengo que hacerlo. No, podemos luchar, podemos resistir, ¿no? Como dice Pablo, huye de las pasiones juveniles que batallan contra el alma, huye, escapa. Y creo yo que el ejemplo de Enoc es un ejemplo sobresaliente de aquí de Génesis, que nos deja una enseñanza muy grande. Cuando tú caminas con Dios, el pecado no se enseñorea de tu vida. Cuando tú caminas con Dios realmente, cuando caminamos fervientemente con Dios, no me refiero a hacer solamente un pequeño devocional en la mañana, una oración y hasta luego, sino me refiero a que el día entero es nuestro pensamiento, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de ver las cosas. Que yo voy orando en el camino, orando mientras hago las cosas. Creo que eso es caminar con Dios, ¿sí? Entonces, veo aquí la vida de Enoc, una vida sobresaliente, ¿no?
era un hombre que tenía una afinidad, un acercamiento a Dios magnífico, fantástico. Algo que es digno de imitar, ¿no? Caminó con Dios. Pero el segundo personaje muy interesante que vemos aquí, en este capítulo 5, es el hombre que construyó la gran arca, ¿no? Noé. Y al final de este pasaje se lo menciona, ¿no? A Noé. Dice 32, bueno, el 30, perdón, dice, y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tremendo. Ahí está este otro hombre del cual vamos a ver en el capítulo 6 cómo Dios trató con él. Ojo, el trato de Dios no era con todos igual. O sea, Dios no habló y lo trató igual a, por ejemplo, el versículo 30 que leímos, habla de Lamec, ¿no? Sino que con Enoc tuvo un trato especial, y ahora vamos a ver cómo tiene un trato especial con Noé, y a través de Noé preserva la vida del pueblo, ¿no? Entonces, este capítulo 5 nos deja grandes enseñanzas de estos, por lo menos de estos dos hombres que se mencionan aquí, sobre todo de Enoc, que menciona más, y en el capítulo 6 vamos a ver la vida de Noé. Así que, ¿vieron la cantidad de años que vivían estos hombres? Tremendo, ¿no? Uno con 40 años ya no avanza. Y aquí Lamec dice que vivió 777 años, imagínate. Entonces, vemos cómo Dios preservaba la vida, ¿no? Justamente para que se multipliquen, para que llenen la tierra, porque tiene que haber sido algo no tan fácil llenar la tierra. Y si vivían pocos años, imagínate lo que pasaba. Dígame, una pregunta. Sí. Tengo entendido también que hay un libro que no está incluido dentro del canon, que es el libro de Enoch. Sí. Entonces, vamos a ver por qué no está incluido en el canon. Si aquí vemos que en Génesis Enoch es nombrado y dice que caminó con Dios. Sí, bueno, no lo he visto, no lo he leído el libro de Enoch, pero sí lo he escuchado bastante. Y la gente lo busca. Hay varias cuestiones aquí. Mira, retrocedamos un poquito al capítulo 4. Al capítulo 4 y mira el versículo 17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad. A Irad engendró a Mahujael. Y bueno, etcétera, etcétera. Pero mira, aquí se menciona otro Enoc. Entonces, uno de los pensamientos es que el libro de Enoc no es este Enoc, sino que hubo otro Enoc. Entonces, el libro de Enoc, que hoy en día sí lo venden, no lo he visto, como te digo, nunca ha estado en mis manos el libro de Enoc, pero ese libro de Enoc lo que dice son muchas cosas históricas, pero un poquito fantasiosas, ¿sí? Que a veces pueden llegar a ser perjudiciales para la iglesia. Y obviamente, tú sabes que los libros que no son canónicos, que no están aquí en el texto bíblico, han sido puestos a un lado porque no mencionan a Dios como el ser superior, supremo, principal, o el que está gobernando durante ese entorno. Entonces, este libro de Enoc que tú mencionas, que creo que es el mismo del cual hablamos, que se menciona a muchas personas que lo buscan,
Es un libro donde hay muchas cosas, pero que son un poquito miedosas, ¿sí? De una era donde había muchos agoreros, magos, astrólogos. Podría llamarse un poquito interesante para verlo por curiosidad, pero no edifica ni produce nada en la vida del creyente, más bien confunde. Entonces, por eso yo creo que no ha sido insertado en el texto bíblico. Al igual que ha salido, por ejemplo, el Evangelio de Judas, han salido varios libros que se han encontrado con el pasar del tiempo, pero que en vez de ser ayuda para la iglesia, muchas veces pueden llegar a ser históricos, sin fundamento, digámoslo así, poniendo a Dios en primer lugar, sino solamente histórico, ¿no? Yo pienso que sería interesante chequearlo, revisarlo, pero eso no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, algunos dicen que puede ser del otro Enoc, el que se menciona en el capítulo 4, otros dicen que es de este, pero yo más me considero que es del otro, del hijo de Caín, y qué bueno puede sacar del hijo de Caín también, ¿no? Porque dentro de todas estas primeras generaciones, tú sabes, no había mucho que hacer, ¿no? Entonces se contaban muchas fábulas, se creían muchas cosas, había muchos comentarios de muchas cosas y tantas cosas más. Eso es lo que pasaba. Muy interesante esa pregunta. Capítulo 6, hablamos de aquí de la maldad del hombre. Y aquí también hay algo muy interesante que seguramente nos va a llamar la atención y quizás ahí vamos a concluir. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vemos que dice que había gigantes, ¿no? Había gigantes en ese tiempo. Bueno, algunos comentaristas atribuyen a que estos gigantes eran el fruto de una mezcla entre hombres, o sea, mujeres en este caso, como lo menciona aquí, ¿sí? Dice que se llegaron a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces dicen que esos gigantes eran el fruto de esa mezcla. Pero esto es algo un poquito jalado de los pelos porque usted sabe que dice que los ángeles no pueden tener, ¿no? Relación, no se casan ni se dan en casamiento, dice la escritura. Entonces no puede haber, ¿no? Un acercamiento hombre y mujer. Lo que sí puede haber es una posesión, ¿no? Una posesión de un hombre poseído por algún espíritu, puede ser un espíritu bueno, espíritu maligno. Algunos comentaristas dicen que estos eran ángeles caídos que habían tomado posesión de hombres, o sea, como que se querían vengar, ¿no? Entonces, todo esto fue como una especie de algo deplorable, ¿ya? Algo que los ángeles caídos, malignos, querían ofender a Dios y su creación. Y por eso es que tomaron cuerpos para juntarse a las mujeres y hacer algo que no se parezca a los hombres. Entonces, por eso salieron gigantes. Hace algún tiempo, en Estados Unidos, habían algunos hombres que eran considerados gigantes, que medían más de 2 metros y un poco más, pero su tiempo de vida era muy corto porque el hecho de ser gigante, su corazón tenía que bombear más, ¿no? Para irradiar la sangre para todo el cuerpo. Entonces, se considera que estos gigantes justamente tenían una vida
muy corta, muy limitada. Entonces no eran super dotados ni super nada. Eran hombres que sí fueron gigantes, pero que al fin y al cabo eran algo que duró muy poco tiempo y fue muy pasajero, ¿no? No eran nada que iban a crear una nueva generación de hombres gigantes, etcétera, sino más bien eran algo que querían ofender a Dios, pero no lo pudieron hacer, no lo pudieron lograr, porque enseguida el versículo 6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y en este versículo me gustaría que analicemos lo último para terminar esta clase. Fíjate lo que dice, se arrepintió Jehová. Bueno, la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Bueno, aquí encontramos una a ver, déjame leerlo bien. Es una explicación antropomórfica para que los seres humanos, para que nosotros podamos entender lo que estaba sucediendo en la mente o en el corazón de Dios. Porque sería más difícil entender que Dios le dolía en su corazón, no podríamos entenderlo, y que estaba muy dolido con la humanidad, a tal punto de que decía, algo tengo que hacer para que esta gente mejore, ¿no? Entonces el escritor, Moisés, dijo, se arrepintió, pero es una explicación para que nosotros podamos entenderlo. Y sabes, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan con explicaciones como estas, justamente para que esté más al alcance del lector y que no sea algo demasiado rebuscado o demasiado difícil de entender. Entonces, lo que quiere dar a entender aquí Moisés es que el corazón de Dios le dolió tanto, era como que él estaba tan apesadumbrado de haber creado la humanidad, pero no es que se pueda arrepentir, porque la esencia de Dios no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia por lo que hace la humanidad. No es que dice, a ver, estos rusos si son terribles, entonces voy a mandarles un diluvio a los rusos. No, porque él ya dijo que no iba a mandar ningún diluvio para matar a la gente. Él no cambia. Entonces, lo que sucede aquí es que está dando una explicación de cómo Dios se sentía, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir, ¿no? Nosotros sí nos arrepentimos, ¿no? Me arrepiento de haber hecho eso o de no haber dicho lo otro. Entonces, ese es un arrepentimiento humano, pero Dios no se arrepiente, Él no cambia. Pero mira, dice al final, le dolió en su corazón. Y aquí, en esta última frase, me gustaría que pensemos un poco. Cada uno de nosotros, cuando pecamos, tenemos el mismo efecto en Dios. Le duele su corazón. Cada vez que en nuestra vida el pecado quiere gobernarnos, quiere dirigirnos, quiere someternos, a Dios le duele su corazón. Creo yo que eso es lo que estaba pasando en ese momento, y por eso es que va a venir un diluvio para raer de la tierra a las personas que estaban haciendo el mal. Mira, el pecado siempre trae una consecuencia. En primer lugar, le trae el dolor al corazón de Dios. No pensemos que cuando pecamos solamente nos hacemos daño nosotros. Ah, sí, bueno, pues yo pequé y ya, es una mentirilla o es un pequeño, una pequeña cosa que hice. En realidad, a Dios le duele su corazón. Pero en segundo lugar, trae una consecuencia. La consecuencia era nefasta en este tiempo. Era el diluvio. Era raer de la tierra todo ser vivo. Y las consecuencias muchas veces en nuestras vidas pueden ser, obviamente no similares, pero también pueden ser catastróficas en nuestras vidas por causa del pecado. Entonces creo yo que es bueno
seguir el ejemplo de Enoc, caminar con Dios. Y esta noche yo quiero animarles, hermanos, que no solamente podamos ver esto como una clase, sino también verlo como una aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? Prácticamente, en el día a día, en mi trabajo, en mi universidad, en mi área donde me desenvuelvo. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? Y no traerle dolor a su corazón, no traerle dolor con lo que yo hago, que Dios no se arrepiente. Así que esto, mis hermanos, ha sido hasta ahora, avanzando hasta aquí, hasta Génesis 6. Espero en la siguiente clase avanzar un poco más, tal vez para ya entrar en el capítulo 11. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hasta el 11 hay una división y de ahí empieza toda la era patriarcal, del 11 hasta el 50, hasta finalizar en la vida de José? Entonces, la pregunta de la semana que hacemos todas las semanas es: ¿qué me llevo yo de esta clase? Entonces, brevemente, si podemos compartir un poquito de qué se lleva cada uno, sería excelente. ¿Sí, hermano Juan? Pastor, una preguntita antes de seguir avanzando. Sí. Cuando hablamos que Caín, o sea, es señalado para que no le hagan daño, ¿estamos hablando o eso quiere decir que había más personas? ¿O simplemente de Adán fueron más descendientes y de por ahí también salió la esposa de Caín? Sí, de hecho se menciona, y eso es algo que es un poquito difícil de explicar, porque lo que hace Caín es irse, como quien dice, a otro pueblo, donde habían otras personas. Entonces es como que él no estaba solo en el desierto, y obviamente cuando tiene hijos necesita una hembra, ¿no? Una esposa. Entonces, algunos consideran que sí había otra generación de personas cerca, pero que no se sabe de dónde salieron. Eso es una interrogante, ¿no? Puede ser que haya en el transcurso de lo que pasó, de que crecieron a Caín y Abel, y no lo menciona la Biblia, tal vez ya hubo otra descendencia de Adán y Eva y estaban por ahí regados, tal vez, no se sabe. Pero sí lo leí y es muy válido porque, claro, al irse Caín, ¿quién lo iba a matar? O sea, ¿quién le iba a poner las manos encima? Nadie. Pero al ponerle la marca, Dios lo manda y dice que a la tierra de Nod, dice, ¿no? El versículo 16 del capítulo 4, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual le concibió y dio a luz a Enoc, y edificó la ciudad y llamó su nombre la ciudad en nombre de su hijo. Entonces, aquí menciona que ya había un pueblo que se llamaba Nod. Entonces, esos huecos históricos solamente quedan para conjeturas, no se puede dar una afirmación porque no hay un registro de eso, pero sí nos queda una sensación de que algo pasó ahí y no lo supimos. Y así hay varios espacios de tiempo, porque también, por ejemplo, entre generación y generación, hasta Noé, son cientos de años, pero no menciona más personas en esos cientos de años, solamente menciona ciertas personas. Entonces, aquí hay algo que queda como para entenderlo, que Dios quiso poner lo que Él quiso decir, ¿ya? No quiso poner toda la historia bíblica, todos los relatos de lo que pasó, sino lo más importante que era considerado para Él. Gracias, pastor. Para preguntarle, hermano Linford, hermano. La próxima vez que lo encuentre, ya le pregunto. Esta Biblia de estudio que tengo aquí dice: la tierra de Nod es un juego de palabras con el término que se refiere a vagabundo.
el sentido es más teológico que geográfico. Estar apartado de la presencia del Señor es ser un vagabundo en la tierra de vagabundos. Bueno, no sé si aclara un poco, pero eso dice aquí la Biblia de estudio de Nelson. Bueno, ¿qué nos llevamos en esta clase, mis hermanos? Yo me llevo, pastor, la enseñanza que nos deja la ofrenda de Caín y Abel, bueno, el tema de Caín y Abel, la ofrenda que damos realmente nosotros, Dios ve el corazón con la que damos. Y a mí me gusta mucho resaltar a veces en las prédicas, cuando nos congregamos el domingo del pastor Manolo, son fuertes, pero seamos sinceros, son ciertas, yo las creo. O sea, dice, si su corazón realmente está en otro lugar, mejor no venga. O sea, no venga porque básicamente Dios ve su corazón y solo está haciendo esta actividad por realizarlo. Entonces, Dios ve nuestro corazón. A veces así tal vez otra persona le parezca mucho o poco, pero Dios realmente ve con qué intención la ofrecemos. Entonces, básicamente, ese es lo que yo me llevo. Amén. Bueno, voy a hablar yo también. Lo que yo aprendí. Bueno, tenemos un ejemplo de Enoch y su obediencia. La relación que tenía con Dios es algo muy importante para que nosotros podamos estar firmes. Todo parte de esa relación. Porque si yo no tengo una relación con Dios, yo no le conozco a mi Padre. Es algo lógico que no voy a tener un sustento para poder guiarme en cualquier situación en la que se me presente. Entonces, lo que me llevo es el ejemplo de Enoch. Yo pienso que él tenía una constante comunicación con Dios y eso fue lo que le llevó al éxito. Entonces, es un gran ejemplo Enoch para la vida de nosotros. Amén. Bueno, yo lo que me llevo es un poco, bueno, me quedé pensando en la expresión del versículo 26, ¿no? El capítulo 6. Lo había leído hace un tiempo y verdad no. Dios no puede arrepentirse porque no es hombre como lo dice la Biblia. Y lo que usted dijo es que, y es verdad, cuando nosotros pecamos, a la primera persona que ofendemos no es el que está enfrente de nuestro hermano, sino es a Dios, ¿no? Porque Dios cada día nos bendice, cada día nos da lo que necesitamos, ¿no? Por gracia nos da. Y aún así a veces no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos y caemos en pecado o ni siquiera no nos damos cuenta, ¿no? Pero el Señor está ahí, ¿no? Amén. Y fácilmente, o sea, como decía hace tiempo, pensaba, fácilmente puede chasquear con los dedos o decir una palabra, se restablece todo y listo, pero no, estamos aquí todavía, y seguimos esperándole al Señor, y eso quiere decir que el Señor todavía nos sigue amando y nos da cada día una nueva oportunidad, porque la Biblia dice, no, nuevas son sus misericordias cada mañana, y eso es lo bonito del Señor, y eso es lo que me llevo. Amén. Amén. Félix. Sí, pastor, buenas noches. Bueno, yo a lo largo de lo que hemos leído me llevo la enseñanza de que la decadencia del hombre eh, está ahí y conforme pasa el tiempo aumenta. Siempre hay personas como un remanente que son muy selectos en los periodos en que Dios ejecuta su juicio. Y, por ejemplo, Enoch fue arrebatado por el Señor y no estuvo en este mundo padeciendo lo que la maldad se seguía aumentando, al punto de que aparecen estos seres que son gigantes, que no se puede decir que tal vez puede ser porque las personas empezaron a tener posesiones demoníacas y de fruto de eso es que con las hijas de los hombres nacieron estos personajes. Entonces me llevo de que lamentablemente el hombre tiende a ser malo, pero Dios en su misericordia, o sea, siempre hay un hito, como quien dice, hay un hito de que es el remanente y esa es digo, chicas, gracias a Dios
Personalmente soy sionita. De ahí, ajá, eso me llevo. Y doy gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar, y yo también me llevo justamente lo del corazón de Dios, ¿no? Tratar de no entristecer su corazón, que no me vea a mí como algo que ofende su santidad, su presencia, sino más bien alguien que trae olor fragante a su vida. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Padre, por estas grandes lecciones que nos dejas en la vida de Caín, de Abel. Estas grandes lecciones que podemos aprender de la vida de Enoc, de Noé, hombres íntegros, hombres que te amaron con todo su corazón, que caminaron contigo, Padre. Queremos ser así, Dios. Ayúdanos en nuestro caminar diario contigo, que no solamente sea un momento, sino sea una vida contigo, Dios. Padre, gracias por esta materia y gracias por tu palabra. Ahora te rogamos que nos bendigas en el descanso y que podamos recobrar nuestras fuerzas para continuar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, nuestros hogares. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces nos veremos